La gente llega, la gente. Sí, el primero me dice, ¿no? Sí, voy a ir a llevarlo, tengo que hablar bien con el ciego para llevarlo a hablar con él, ¿sí me entiende? Ajá, está bien, Para que él simplemente les diga todo tranquilo, todo bien, todo es con él, todos los negocios es con él y listo, weón. Y ya, 3 palabritas ya, ¿cierto? Sí, sí, sí. Audios como estos entre Marlon Marín y un asistente de Jesús Santrich no identificado, además de otras interceptaciones y seguimientos a reuniones, incluso en la casa de Seuxis Pausis Hernández, conocido como Jesús Santrich, demostrarían los contactos y las negociaciones que habría mantenido el exmiembro de las FARC entre junio de 2017 y abril de 2018 para el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína, que equivalen a 10.000 kilogramos, hacia los Estados Unidos de América, cuyo precio habría sido convenido en la suma de 15 millones de dólares americanos. Estas toneladas en el mercado de Nueva York equivalen a un valor de 320 millones de dólares. Jesús Santrich habría entregado a los supuestos compradores de las 10 toneladas de cocaína un adelanto de 5 kilos, transacción que se habría hecho en un hotel de Bogotá. Por la presunta conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos, la orden de captura internacional no solo fue emitida contra Santrich, también fueron capturados Armando Gómez, alias el Doctor, Fabio Simón Yunes Arboleda y Marlon Marín, este último sobrino del ex jefe negociador de las FARC en los diálogos de La Habana, Iván Márquez. Sí, efectivamente, pero las conductas de este señor tienen que investigarse, precisarse. A mí me parece que todo hace parte del juego y del montaje que ha armado el señor fiscal general de la Nación. Marlon Marín es pieza clave de este caso judicial que involucra a Jesús Santrich. 8 días después del operativo, el sobrino de Iván Márquez recobró la libertad y viajó a Estados Unidos para convertirse en testigo protegido de la DEA. Y es precisamente el seguimiento de la agencia antidrogas estadounidense a una red de colaboradores del cartel mexicano de Sinaloa el que llevó a la ejecución del operativo en el que fue capturado Santrich. Un infiltrado de la DEA logró captar el intercambio de un billete que sería un santo y seña para concretar el pago del envío convenido de la coca con supuestos emisarios del cartel de Sinaloa. En el video aparece Marlon Marín a la izquierda y Jesús Santrich de frente. El indictment o acusación formal reveló que Santrich y los otros 3 individuos capturados en su momento tuvieron acceso a laboratorios de producción de cocaína y a aeronaves para el envío de la droga a Estados Unidos. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saludo en la ciudad de Bogotá, Colombia, Guillermo Rivera, señor ministro del Interior. Bienvenido al programa La Noche. ¿Cómo está, Jefferson? Es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, señor ministro. Me gustaría conocer su lectura frente a la decisión de Iván Márquez de instalarse ahora en una zona del departamento de Caquetá y la decisión también que tomó alias El Paisa de salir, o como muchos han catalogado, de fugarse de la zona de capacitación de Miravalle. ¿Qué opinión tiene usted sobre estos 2 hechos? Yo creo que no hay ninguna lectura por hacer frente a esa decisión por una razón elemental, Jefferson, y es que después del 15 de agosto del año anterior, fecha en la que culminó el proceso de dejación de armas, que además fue verificado por Naciones Unidas, los excombatientes de las FARC adquirieron derechos plenos de ciudadanía. Por lo tanto, pueden movilizarse por cualquier lugar del territorio nacional sin ningún tipo de limitación, a menos que exista una orden judicial en su contra por hechos posteriores al 1 de diciembre del año 2016. Mientras eso no exista, como le digo, conforme lo que establece la ley, después del 15 de agosto ellos pueden movilizarse por cualquier lugar del territorio nacional sin ningún tipo de limitación. Señor ministro, esto en el área legal, pero
Iván Márquez toma esta decisión en momentos en que las autoridades estadounidenses aseguran tener pruebas que vinculan a Jesús Santrich con el narcotráfico, e incluso en momentos en que su sobrino, el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, se convierte en un testigo protegido de la DEA. ¿Eso no le genera ninguna suspicacia, ninguna preocupación al gobierno? Yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a él, Jefferson. Yo no puedo opinar por lo que estén pensando los excombatientes de las FARC. Frente al señor Jesús Santrich, pues hay unas decisiones judiciales que el país conoce, que el gobierno, por supuesto, respeta y coopera para que esas decisiones judiciales se cumplan. Pero frente a personas sobre las cuales no pesa ninguna decisión judicial, pues nosotros pues no tenemos ningún tipo de responsabilidad en términos de actuación, y mal haría yo a nombre del gobierno nacional en plantear algún tipo de suspicacia. Señor ministro, en las últimas horas ha tenido conocimiento el gobierno nacional de otros integrantes de las FARC que hayan decidido dejar estas zonas. Ya la decisión la tomó alias El Paisa, pero hemos tenido información que también alias Romaña, alias Fabián Ramírez, también habrían tomado esa misma decisión. ¿El gobierno sabe algo de eso? Pues nosotros no tenemos por qué estar haciéndole un seguimiento a qué lugar visitan los excombatientes de las FARC. A Romaña lo hemos visto aquí en Bogotá en algunas reuniones que ha desarrollado el gobierno nacional con excombatientes de las FARC en el pasado, y claro, para venir a Bogotá pues tuvo que abandonar el espacio territorial de capacitación y reincorporación en el que se encontraba, para citarle solamente ese ejemplo. Luego, pues nosotros no estamos facultados para estar haciendo alguna suerte de vigilancia sobre los excombatientes de las FARC. Lo que se definió en la ley es que habían dos maneras de hacer el proceso de reincorporación: una colectiva y otra individual. La colectiva es la que se desarrolla en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y la individual es la que puede desarrollar cada uno de ellos conforme a la decisión que tomen. Luego, quienes estén en esos espacios territoriales de capacitación y reincorporación reciben la oferta institucional para el proceso de reincorporación. Quienes no lo estén, pues no la reciben, pero ellos, como he dicho desde el principio, pues están en libertad de movilizarse por cualquier lugar del territorio nacional, de establecer su residencia en cualquier lugar del territorio nacional. Señor ministro, a través de Twitter, Iván Márquez ha calificado como un infame montaje judicial contra Santrich y pide que procedan a su liberación inmediata. Eso es lo que le pide al gobierno nacional. ¿Qué responden ante esta petición que hace Iván Márquez? Nosotros ya hemos respondido de manera reiterativa a ese tipo de comentarios. Colombia es un Estado de Derecho, y como ocurre en un Estado de Derecho, el Poder Judicial es independiente del gobierno, y el gobierno está en la obligación de respetar las decisiones del Poder Judicial. Por lo tanto, nosotros lo que hemos dicho es que las decisiones judiciales se respetan, se acatan, se cumplen, y el gobierno coopera para que se cumplan. Luego, nosotros no tenemos nada más que decir frente a eso. Ministro, usted ha sido uno de los defensores de este acuerdo de paz. ¿No resulta inviable mantener un acuerdo cuando cada vez que capturan a un integrante de las FARC, reincidiendo, cometiendo actos ilícitos, ejecutando delitos, la respuesta de las FARC es que es un montaje judicial y que todo responde a una persecución jurídica para acabar, o por lo menos para que los acuerdos de paz se vayan a un abismo? Yo he sido defensor del acuerdo de paz y sigo siendo defensor del acuerdo de paz. Una decisión judicial no es un obstáculo para el cumplimiento del acuerdo de paz, porque cuando los excombatientes de las FARC tomaron la decisión de suscribir el acuerdo de paz, se estaban sometiendo también a la Constitución y a las leyes colombianas. Y uno de los textos constitucionales que aprobó el Congreso el año anterior señala claramente que las conductas que pudieran llegar a ser delitos que se cometan con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016 por quienes hicieron parte de las FARC serán competencia de la justicia ordinaria. Luego, pues eso hay que respetarlo. A mí lo que me parece es que lo que ha venido ocurriendo lo que hace es más bien desmentir a los críticos del proceso de paz, en el sentido que nos habían dicho que estaríamos entregando las instituciones
a las FARC. Lo que ha quedado demostrado es que las instituciones siguen con el ejercicio de sus competencias, que hay perfecta colaboración armónica entre los poderes públicos, que hay respeto de la independencia de los poderes públicos, en este caso específico del Poder Judicial. Luego me parece que esto no puede significar que se esté atentando contra el acuerdo de paz. Por el contrario, el gobierno sigue adelante en la implementación del acuerdo de paz. Hoy, por ejemplo, radicaremos el proyecto de ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es quizás la última norma que hace falta para que esta nueva jurisdicción cuente con todo su andamiaje normativo. Pero frente a este tipo de insinuaciones o de aseveraciones en cuanto a que es una persecución, pues no son solamente las FARC las que lo han dicho en su momento, ahora lo dicen o lo dice el señor Márquez por cuenta de la decisión judicial que afecta al señor Santrich. En otras ocasiones, otros sectores políticos de la sociedad colombiana han dicho lo mismo cuando decisiones judiciales los han afectado. De tal manera que en esto el gobierno mantiene una sola línea. Las decisiones judiciales estamos obligados todos a cumplirlas y a acatarlas. Ministro, llama la atención también las declaraciones de Timochenko, quien en una orilla completamente opuesta a la de Iván Márquez, ha dicho que en este momento las FARC debe respetar la Constitución, teniendo en cuenta que eso fue lo que aceptó en el momento en el que se firmó ese acuerdo de paz. En el otro lado está Iván Márquez asegurando que es un montaje judicial y que realmente todo responde a una persecución para acabar con los acuerdos de paz. ¿Usted ha podido también en el gobierno percibir esas dos visiones diferentes que existen al interior de las FARC frente al caso Santrich? Bueno, yo no soy la persona autorizada para decir si hay o no dos visiones distintas de ese caso, pero lo que sí debo recordar es que las FARC hoy son un partido político. Y en un partido político, a diferencia de una organización armada, pues no hay una sola voz, hay muchas voces. Eso es parte de la democracia. Y me parece que el hecho de que tengamos una lectura distinta de los hechos o con algunos matices, pues habla, digamos, de esa transición que se ha hecho de una organización armada y, como toda organización armada, piramidal, a una organización política en la que cada uno de los integrantes de una organización política expresa tranquilamente sus opiniones y no necesariamente coinciden las opiniones de unos y otros. Creo que eso lo que demuestra es que es ya un partido político y que, como ocurre en todos los partidos políticos, pues hay diferentes opiniones, pero por supuesto yo no soy el autorizado para hacer una lectura de lo que viene ocurriendo en ese partido. Señor Ministro del Interior, yo le pido que me espere unos segundos, debo marcar una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que llegan a través de Twitter a la pregunta que hemos planteado el día de hoy. ¿Usted qué opinión tiene de que la forma como las FARC ha respondido al proceso de extradición que enfrenta Jesús Santrich hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico? Opiniones hasta ahora. Francisco Acosta dice lo siguiente: la actitud de las FARC no solamente es de sentir culpable a Jesús Santrich, sino entender que toda la cúpula está comprometida, por eso tratan de desvirtuar las acusaciones para mostrarlas como persecución. Jason Ferrucho dice lo siguiente: siempre sucede que los mensajes de apoyo se dan a conocer sin conocer las pruebas de acusación. Eso es lo que han hecho. Más bien el mensaje de Timochenko es sensatez y llamado al cumplimiento de la ley me parece un poco más coherente. Y Víctor Angarita dice lo siguiente: desde que se iniciaron los diálogos de paz, gobierno FARC se han dejado ver de una forma amenazante y chantajista con quienes no aceptan su forma de negociar. Vamos a una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, hablando de otro tema que preocupa mucho a los colombianos y al continente americano: la situación de seguridad, el paro armado que enfrenta la región del Catatumbo en Colombia, una zona ubicada al nororiente de ese país suramericano, donde en las últimas horas ha habido fuertes enfrentamientos entre el EPL, una banda criminal denominada Los Pelusos, y el grupo criminal ELN. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.